¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches, buenos días. En la hora que nos está escuchando, mi nombre es Sonia Miranda Ábalos. Estamos en el Colegio de Contadores Públicos de Lima. En esta oportunidad yo vengo a presentarte el curso de tributación básica e intermedia bajo la modalidad del curso virtual. ¿Qué vamos a aprender en este curso? La tributación básica se ha dividido para que tú conozcas todo lo que es la codificación tributaria, es decir, el código tributario, elementos esenciales del código tributario y además doctrina tributaria. Desde cómo nace una obligación tributaria hasta lo que indica el artículo 1 y 2 del Código Tributario, donde nos habla de la obligación tributaria, el hecho generador de la obligación tributaria. Pero para yo conocer esos términos tengo que partir de la doctrina tributaria, que es la hipótesis de incidencia tributaria y sus aspectos de esta hipótesis. ¿Por qué? Porque aprender a conocer cómo nace la obligación tributaria también nos va a permitir identificar la manera como podemos estudiar todos los tributos, ámbito de aplicación me refiero, ¿correcto? Luego vamos a ver aspectos esenciales del libro 1, que me habla del libro 1, la obligación tributaria, el libro 2, de la administración tributaria de sus administrados y la asistencia administrativa mutua, el libro 3, procedimientos tributarios y un poquito de infracciones y sanciones tributarias. Entonces lo que yo voy a ver son aspectos fundamentales como por ejemplo cuándo se interrumpe la prescripción, cuándo se suspende la prescripción, ¿correcto? Y cuando entremos al curso de tributación intermedia, ya ahí vamos a enfocar un poco de las rentas empresariales, los tributos empresariales. Los tributos empresariales son el IGB y el impuesto a la renta. Entonces vamos a determinar cuáles son las operaciones grabadas con ambos tributos y vamos a poner también la doctrina tributaria de por medio. Como por ejemplo, para determinar un ingreso grabable necesitamos conocer doctrina tributaria, las teorías del impuesto a la renta. Vas a conocer cuándo una renta es producto, cuándo una renta bajo la teoría de flujo de riqueza y una renta bajo la teoría de consumo, incremento patrimonial. Además, también vamos a tocar el punto de las rentas empresariales respecto a los regímenes tributarios, ¿correcto? Y la determinación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta y las principales contingencias que se pueda traer, se pueden dar si es que no aplicamos bien la ley. Eso es básicamente lo que vamos a tocar en el curso de tributación básica e intermedia acá en este curso virtual. Espero sea de tu agrado. Tengan ustedes muy buenas noches en esta oportunidad. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Sonia Miranda. Vamos a comenzar con nuestro curso virtual, tributación básica e intermedia. Vamos a comenzar definiendo qué es el tributo. ¿Qué es el tributo? Tú que me estás escuchando y me estás viendo por esa ventanita. ¿Dónde encontramos? Yo te voy a explicar tal como me explico en mis primeras clases, a mis primeros grupos, las primeras personas que me conocen, mis primeros alumnos. Por eso estamos en tributación básica. El tributo no está definido en ninguna norma tributaria. El tributo está definido en la doctrina tributaria. ¿Y qué es la doctrina tributaria? Para recordar la doctrina tributaria, tú tienes que acordarte, siempre lo digo, de la pirámide de Kelsen. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? ¿Qué nos brinda? Kelsen es un señor, ya murió. ¿Cuál fue el atributo que dejó Kelsen? La jerarquía de normas. El triángulo, ¿te acuerdas? En tu cabecita, el triángulo de jerarquía de normas. Donde comienza con la constitución política, luego vienen los tratados o los convenios, luego vienen leyes orgánicas, inorgánicas, ¿cierto? Luego vienen los reglamentos, luego viene la jurisprudencia y luego tienes la doctrina tributaria. ¿Y qué es la doctrina tributaria? Es el conjunto de opiniones de los estudiosos, de los juristas, que nos comienzan a determinar la opinión de todos, se hace doctrina tributaria. Y cuando yo te digo qué es el tributo, el tributo es una contraprestación, pues. Una contraprestación es un pago que el Estado exige bajo su poder del imperio. Del imperio, por supuesto, es el Estado, pues. El señor Estado. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los fines del Estado. Bien, entonces el tributo es muy importante.
dentro de todo estado, de todo el mundo. Los tributos ocupan un lugar trascendental. Y también es bastante coyuntural, bastante sensible. Siempre hay tema de coyuntura en el presupuesto general de la República, ¿no? El tributo recae a las personas que tienen capacidad contributiva y capacidad adquisitiva, llámese el IGB. Pero el tributo se crea bajo el poder del imperio y del Estado. Yo también siempre digo esto. El tributo tiene una barrera. Esa barrera quiere decir que no es que su poder del imperio sea irrestricto, tiene un límite. Y ese límite son los principios tributarios constitucionales. No te vayas a olvidar. Artículo 74 de la Constitución Política del Perú. ¿Y dónde está? ¿Qué te dice? ¿Cuáles son los principios? Tenemos principios explícitos y principios implícitos. Las llamamos explícitos porque se encuentran en la Constitución. Llámese el principio de legalidad, el principio de igualdad, el principio de reserva de ley y el principio de qué principio muy importante, el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Mira, ve. Y si me hablas del respeto de los derechos fundamentales de la persona, que es un principio tributario constitucional, yo tendría que recurrir al artículo 2 de la Constitución Política del Perú y me dice cuáles son mis derechos como persona. Mi derecho al trabajo, a la libre empresa, ¿te das cuenta? Y tiene que ver con los principios tributarios constitucionales. ¿Qué? Respeto a los derechos fundamentales de la persona. Mira, señor, qué bonito es el tributo. Bajo el contexto de que el tributo tiene un fin, el principio de solidaridad. El deber de contribuir, ¿para qué? Para el beneficio de todos. Bueno, es bonito, sí, pero también tiene grandes males, que terminan mermando la calidad de vida de un ciudadano, que es lo que se ocupan los tributos. ¿Por qué? Por personas egoístas, funcionarios públicos egoístas, por entes egoístas que no cumplen, violan la ley, ¿no? En este caso, y el mal mayor que atrapa a la tributación se llama corrupción, señores, y lo vivimos a diario, más mejor dicho, el semestre anterior, si lo llamamos así, donde se destapó los casos de corrupción de Odebrecht y el grupo de construcción, ¿te das cuenta? O sea, es terrible el tiempo en que estamos viviendo, pero a la vez veamos que de las cosas terribles pues aprendemos una lección de no ser seres humanos pues que viven la vida por vivir, sino desde que estás estudiando o estás viniendo a importar la tributación, no piensas que la tributación solamente sirve para aplicar de manera perdón, que la tributación es importante porque sirve para aplicar de manera mecánica, de manera directa, cómo aplico el tributo o cómo aplico las normas tributarias para no tener contingencia con el fisco. Sí, efectivamente es lo principal, pero tienes que conocer la naturaleza, la esencia de la tributación, y por eso estamos hablando de tributación básica. ¿Qué vamos a buscar en este curso de tributación básica? Que tú aprendas cómo está conformado el sistema tributario nacional, que es el tributo, ya lo explicamos, la definición, la clasificación de los tributos. ¿Cómo se clasifican los tributos? Los tributos, ya sabemos la definición. Esa definición no está en el Código Tributario. Cuando hablamos de la clasificación, está en la norma 2 del texto preliminar del Código Tributario. Sí, cuando leamos Código Tributario, tenemos que conocer el texto preliminar. Tiene normas, 16 normas del texto preliminar fundamentales para entender el ámbito de aplicación de los tributos, señores. Y la clasificación está en la norma 2 del texto preliminar del Código Tributario. Los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas. Y eso es lo que tú encuentras en la norma 2, pero no encuentras definición de tributo. ¿Te das cuenta? Luego vamos a aprender Código Tributario, su clasificación, su codificación, el texto preliminar a manera general de qué consiste estas 16 normas, el libro 1 y el libro 2, ¿correcto? En el libro 2 vamos a encontrar la prescripción en materia tributaria, vamos a ver un poquito de la prescripción. En el libro 3 los procedimientos tributarios y en el libro 4 ilícitos tributarios e infracciones tributarias. Esto es lo que vamos a ver prácticamente
en las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 correspondientes a la tributación básica, ¿correcto? Pero antes de comenzar, tú tienes que conocer que existe un círculo virtuoso de la tributación. El Estado, bajo su poder del imperio, que crea normas tributarias. Pero esas normas tributarias no se crean así nada más. Hay porque una política económica antes de la tributación, hay una política económica. Y después de la política económica tenemos la política fiscal, una política fiscal o política tributaria, correcto. Y la política tributaria se encarga, o la política fiscal, de normar, regular, crear normas tributarias. Una vez que se crean bajo ley o delegación de facultades, que es por decreto legislativo, entonces comienza su aplicabilidad. ¿Y su aplicabilidad quién las aplica? El contribuyente. ¿Y quién las regula? La administración tributaria, ¿correcto? Y la administración tributaria, tenemos dos enfoques, bajo gobierno central y bajo gobierno local. Bajo gobierno central, la administración tributaria, y bajo gobierno local, las municipalidades. ¿Qué van a recaudar entonces? Gracias a las normas tributarias, porque recuerda, estamos hablando de normas tributarias. Entonces, ¿qué principio estamos respetando? Legalidad, señores. El principio de legalidad. No hay tributo sin ley. Entonces, como la ley me lo indica, se recauda en base a la ley tributos de los ciudadanos y finalmente el Estado tiene que devolver esos beneficios en calidad de bienes y servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el círculo virtuoso de la tributación? Acá es el problema. Porque los tributos se recaudan y no se están administrando bien. Y este problema está desde el tiempo en que yo nací. Y que tú naciste seguramente, por supuesto. Entonces tenemos un escaso nivel de gestión de los bienes y servicios públicos. ¿No? Estamos a duras penas habiendo ingresos. ¿Por qué? Porque hay un mal mayor, como lo indiqué, que se llama la corrupción tributaria. La corrupción tributaria, la corrupción a nivel institucional. Digo corrupción en el campo tributario porque este mal mayor me conlleva, llamado corrupción, me conlleva no pagar tributos y me aplico modalidades tanto lícitas como ilícitas para dejar de pagar tributos, ¿correcto? Esto es una imagen de que yo quiero que tú sepas cómo es que impacta la tributación a todo sector, señores. La tributación tiene que buscar como finalidad la calidad de vida de todos los ciudadanos de un país, sin excepción alguna. Y más aquellos que se encuentran en zonas vulnerables. Y mucho más en referencia a los niños. Entonces, nosotros vemos... Perdón. Nosotros vemos hasta hoy en día una clara división. Pareciéramos que vivimos en dos realidades totalmente diferentes, dos mundos. Sí, lo ves ahí. De hecho, que vivimos en dos mundos diferentes. Eso es ni hablar, ¿no? Donde vemos pues la falta de compromiso y ética en general de algunos funcionarios, de la mayoría, no digo todos porque siempre va a haber excepciones, por supuesto. Entonces yo diría que se necesita que recortemos sueldos a los grandes funcionarios que se llevan 35.000 soles mensuales, o llámese lo que le pasa, por ejemplo, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, que gana 47.000 soles. Imagínate, o sea, eso no es correcto. En un país donde tiene dificultades latentes, no puede haber planilla dorada. Entonces es algo que nos trae reflexión y te he mostrado esto para que se entienda cuál es el objetivo de la tributación y hasta dónde llega la tributación. La tributación llega hasta el rincón menos pensado del Perú. Bien, entonces, ¿cómo se inicia el marco legal tributario en el Perú? El marco legal tributario en el Perú se inicia con el decreto legislativo 771. Ahora, cuando yo hablo de un decreto legislativo,
quiero que se entienda, es porque el Poder Ejecutivo le ha solicitado facultades legislativas al Poder Legislativo para que este Poder Ejecutivo pueda emitir leyes con rango de promulgar leyes ya para reactivar la economía, ¿correcto? Entonces, eso es lo que pasa cada cambio de gobierno. La tributación está inmensamente desarrollada o inmensamente involucrada con el entorno político, señores. Yo creo que te has dado cuenta a estas alturas que sí, por supuesto que sí. Cada cambio de gobierno nos cambian las normas. Entonces, se dio el decreto legislativo 771 desde 1994 y sigue vigente y tiene los siguientes objetivos. Incrementar la recaudación. ¿Cómo incrementamos la recaudación, señores? Disminuyendo la evasión, detectando la elusión tributaria, buscar estrategias para que la informalidad se vuelva formal. Con esas actividades voy a yo incrementar la recaudación. Pero si se cree que el objetivo solamente sea para incrementar recaudación a aquellos contribuyentes que siempre tributan, estamos teniendo un enfoque equivocado de lo que significa el objetivo del sistema tributario nacional que debería modificarse. Como por ejemplo, el primer objetivo de incrementar la recaudación no es explícita, porque yo incremento la recaudación a los mismos contribuyentes bajo la presión tributaria, o puedo incrementar la recaudación detectando modalidades de evasión. Entonces hay que ser explícitos. Entonces, si somos explícitos, no debería existir el objetivo de incrementar la recaudación, sino debería existir el objetivo de disminuir la evasión, elusión e informalidad tributaria. Entonces hay que cambiar el objetivo del decreto legislativo 771. Claro, hay que cambiarlo, amigos abogados. Tenemos que cambiar eso, de iniciativa legislativa, ¿cierto? ¿Qué busca el sistema tributario nacional? Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad. Eficiencia, permanencia y simplicidad. Entonces, eso es lo, sobre todo simplicidad, que aún las operaciones tributarias se tornan complejas. Entonces, por ahí se debe reactivar la simplicidad en todo nivel. Finalmente, tiene como otro objetivo distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las municipalidades. Genial. Está, mira. El sistema tributario peruano se basa, por eso la matriz, la columna del sistema tributario peruano es el Código Tributario, con su codificación que son 4 libros. Su columna también son los tributos. ¿Quién me habla de los tributos? La norma 2 del texto preliminar del Código Tributario. Entonces, el sistema tributario tiene docentes que están inmersos en el sistema tributario. La administración tributaria, que es desde el gobierno central, que recauda los tributos del gobierno central, internos y aduaneros, y las municipalidades, que recaudan los tributos del gobierno local. Esa es la administración tributaria. ¿Bajo qué? Bajo una política económica, luego una política tributaria emitida por el que tiene que hacer cumplir el MEF y el Congreso. Bien, señores. Entonces, acá yo te muestro cuáles son los tributos del gobierno central: impuesto a la renta, IGB, impuesto selectivo al consumo, salud, ONP, que son las contribuciones, los derechos arancelarios, ¿correcto? Los gobiernos locales, ¿qué impuestos tienen los gobiernos locales? Tienes el impuesto predial, impuesto a la alcabala, impuesto a los juegos, impuesto al patrimonio vehicular. ¿Cuáles son los tributos? Tiene otros fines. Perdón, estamos ahorita en tributos, y las contribuciones, pues. Las contribuciones, que son la SENATI y la SENCICO, son, en este caso, el salud y la ONP, también son aportaciones, también se le considera contribuciones que son administradas por la administración tributaria, ¿correcto? Acá te defino qué es el tributo, y ya te indiqué qué era el tributo. La prestación generalmente pecuniaria que el Estado exige en ejercicio de su poder del imperio en virtud de una ley, principio de legalidad, no hay tributo sin ley, para cubrir los gastos que le demanden el cumplimiento de sus fines. Este tributo
Correcto. Cuando yo violo la ley, porque no hay tributo sin ley, y si la ley me dice que tengo que pagar tributos, y si yo violo esa ley, se llama ilícito tributario, el libro 4 del Código Tributario. ¿Qué significa el ilícito? Vulnerar, transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto de las normas tributarias. ¿Correcto? Y acá te decía, ¿dónde está la definición de tributo? Que comencé la clase. Yo te dije que el Código Tributario está conformado por 4 libros. Acá está. La obligación tributaria, libro 1, libro 2, la administración tributaria y los administrados, y la asistencia administrativa mutua. Asistencia administrativa mutua. Entre administraciones tributarias van a compartir información. El libro 3, procedimientos tributarios, y el libro 4, infracciones, sanciones y delitos tributarios. Yo te puse acá en tu PPT, en tu material, ¿de qué trata el título preliminar? En la norma 2, en el ámbito de aplicación, recuerda que me dice, este código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para esos efectos, el término genérico de tributo comprende, nada más, no te define qué es el tributo. Impuestos, contribuciones y tasas. ¿Y las tasas se dividen en qué? En arbitrio, derechos y licencias. Recuerda que un impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. La contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Y la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Entonces, mientras que el impuesto no hay una contraprestación directa por pagarlo, la contribución tiene una contraprestación directa, eso sí, siempre y cuando esté destinado a obras de carácter colectivo, a una comunidad en específica. En la tasa sí tiene su beneficio directo, ¿correcto? Como por ejemplo cuando se vence tu DNI, ¿qué haces? Tienes que poner una tasa para la fotocopia o para la renovación, esa es la tasa, ¿correcto? Y las tasas tienen subtasas, por ejemplo, y recuerda que las tasas no es pago. Si tú pagas una tasa, el pago de una tasa que se recibe por el servicio de origen, no es tasa, recuerda que no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual, que haya un contrato de por medio, eso ya no sería tasa, pues ya no sería una tasa, ya no alcanza como tasa, ¿ya? Las subtasas, ¿cuáles son? Los arbitrios, los derechos y las licencias, no te vayas a olvidar, ¿eh? Los arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Los derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrado público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. ¿Te das cuenta? Los derechos. Las licencias son tasas que gravan la obtención de autorización específica para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control. Ahora, el libro 3 del texto preliminar me habla de las fuentes del derecho, desde la Constitución hasta la doctrina jurídica, que es la última, ¿te das cuenta? La norma 4 me habla del principio de reserva de ley y de legalidad. No hay tributo sin ley, recuerda eso. Solo por ley o por decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, se puede crear, modificar, suprimir, tributar, señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base de su cálculo y la alícuota del acreedor tributario, el deudor tributario y la agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10. ¿Y quiere decir entonces que el principio de legalidad, ya, yo puedo conocer bajo este principio, me va a conocer lo que es el hecho imponible, me va a dar a conocer el hecho generador de la obligación tributaria, el hecho imponible, y te va a modificar y suprimir el que te puede crear, modificar y suprimir tributos es la ley bajo el principio de legalidad. Muy bien. Ahora, te he hecho un símil con el Código Tributario y te digo, ¿qué dice el artículo 1 del Código Tributario? Me habla del concepto de la obligación tributaria. Luego, artículo 2, nacimiento de la obligación tributaria. Artículo 3, exigibilidad de la obligación tributaria. ¿De qué? Del Código Tributario, ¿cierto? Por eso dice el libro primero. El artículo 4, ¿de qué me habla? Del acreedor tributario. Artículo 5, concurrencia de acreedores. Entonces, esto es lo que me habla el libro primero.
El concepto de obligación tributaria, artículo 1. La obligación tributaria, que es derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. Está establecido por ley, artículo 1, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. O sea, si tú no lo pagas, entonces te va a llegar un procedimiento de cobranza coactiva. Te va a llegar todo el proceso de coacción, pues, ¿no? Desde la notificación de la orden de pago hasta la notificación de la red, ¿correcto? De la resolución de ejecución coactiva. El artículo 2 me habla del nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace cuando se realice el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. O sea, tiene que estar primero previsto en la ley. Y la exigibilidad a partir del día siguiente de su vencimiento. Muy bien. Entonces, el tributo es el pago en dinero establecido legalmente que se entrega al Estado para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactivamente su incumplimiento. Ya está. También cuando entramos a la página de la Administración Tributaria, te dice el Código Tributario establece que el término de tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas. Contribución es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales, como el caso de contribución al CENSIC. O sea, un sector se ve beneficiado, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los aspectos básicos, características del tributo? Solo se crea por ley. ¿Dónde está? En la norma 4, texto preliminar del Código Tributario, que lo hemos leído. Solo se paga en dinero y excepcionalmente en especies. Es obligatorio por el poder tributario que tiene el Estado. Se debe utilizar para que el Estado cumpla con sus fines. Y el Estado puede cobrarlo coactivamente cuando la persona obligada a pagarlo no cumple. ¿Qué te dice el artículo 74 de la Constitución Política del Perú respecto a los tributos constitucionales? En este caso el principio de legalidad. ¿Correcto? Principio de legalidad en materia tributaria, artículo 74. No hay tributo sin ley, insisto. Los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o por decreto de facultades. Salvo aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Ya está. Entonces los tributos se crean por ley. Los tributos se crean por ley. Y se van a modificar o establecer una exoneración exclusivamente por ley también. ¿Correcto? ¿Cuáles son los componentes del tributo? Componentes. Primero, el hecho generador de la obligación tributaria, artículo 2 del Código Tributario. Componente. Ese hecho generador, ¿quién lo ha provocado? Un contribuyente. Y este contribuyente tiene que pagar el tributo. Pero para pagar el tributo, ¿qué necesitas? La base del cálculo, la base imponible. Y luego recién la tasa o alicuota. ¿Viste? Acá está tu tributo, su clasificación, se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas, y las tasas se subdividen en arbitrios, derechos y licencia, no te vayas a olvidar. Acá te hago yo un pequeño concepto de la clasificación de los tributos. Los impuestos es un aporte obligatorio que no se origina porque el contribuyente recibe un servicio o un bien, sino surge del deber ciudadano de aportar al sostenimiento del Estado. Ya está. La contribución es el tributo que se paga para la realización de obras públicas o actividades estatales en beneficio de un determinado grupo de contribuyentes. El pago a salud o el Sistema Nacional de Pensiones. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de contribución. La tasa es el tributo que se paga para la prestación efectiva o potencial de un servicio público al contribuyente. Los servicios municipales, los derechos y las licencias son algunas de las tasas que se pagan. Interesante. El tributo que se paga para la prestación efectiva o potencial de un servicio público a los contribuyentes. En este caso, es la prestación efectiva o potencial de un servicio público. Esa es la tasa. Ya está, a los contribuyentes. Ejemplo tenemos ahí los servicios municipales, los derechos y las licencias. Y tú sabes que los servicios se dividen en 3 subtasas que hemos hablado. ¿Cuáles son? Arbitrios, derechos y licencias. Muy bien. Ahora, la idea de acá es que tú me respondas qué es. Si es un impuesto, una contribución o una tasa. Lo vamos viendo, ¿te parece? El mayor valor de mercado plusvalía que adquieren los predios como consecuencia de ciertas obras de infraestructura que son desarrolladas por el Estado, tal como ocurre con la construcción de un corredor vial. ¿Qué viene a ser? ¿Un impuesto, una contribución o una tasa?
el mayor valor de mercado, plusvalía, que adquieren los predios como consecuencia de ciertas obras de infraestructura que son desarrolladas por el Estado, tal como ocurre con la construcción de un corredor vial. A ver, derechazos de los impuestos descartados. La tasa tiene que ser efectivamente prestada en beneficio directo del contribuyente. La contribución no, se va a una entidad externa, correcto, que finalmente va a ser regulada por la Administración Tributaria. El mayor valor de mercado de plusvalía que adquieren los predios como consecuencia de ciertas obras de infraestructura que son desarrolladas por el Estado, tal como ocurre con la construcción de un corredor vial. Aquí viene a ser una tasa o una contribución. Ciertas obras de infraestructura que son desarrolladas por el Estado. Ya, entonces ahí sería una contribución, ¿correcto? Por ciertas obras de infraestructura que son desarrolladas por el Estado. Un sujeto cobra alquileres por arrendar un predio de su propiedad. Se encuentra obligado a pagar al Estado de rentas de primera categoría. Prestación de servicios por parte de un ministerio, que son tasas, ¿verdad? El pago de por concepto de expedición de una copia de la partida de nacimiento y servicio del ente estatal RENIEC de proporcionar este documento contribuyente que son, en este caso que son tasas, ¿verdad? Entonces, las contribuciones, tenemos las contribuciones de seguridad social, contribución del Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial SENATI, contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO, y las tasas por la prestación de un servicio público tales como los derechos por tramitación de procedimientos administrativos. Seguimos con los casitos, A ver. La prestación o mantenimiento de un servicio público lo recaudan los gobiernos locales, que son arbitrios. ¿Y los servicios se dividen en qué? Limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana, ¿correcto? Muy bien, hasta acá, señores, hemos terminado, así sencilla nada más, la sesión número 1, ¿ya?, de nuestro curso virtual Tributación Básica e Intermedia. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta sesión? En esta sesión yo quería que tú aprendas cuál era mi objetivo, señores. Mi objetivo ha sido que tú entiendas el sistema tributario nacional, qué es el tributo, su definición, su clasificación y los casitos que hemos visto. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa es que tú entiendas, los ilícitos tributarios lo vamos a ver si hablo de tributos, siempre voy a hablar de ilícitos tributarios, esto lo vamos a ver en la sesión número 4, cuando hagamos el tema de infracciones tributarias, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a quedarnos un ratito acá, que es muy importante para hacer las precisiones también. En la norma del texto preliminar del Código Tributario, ¿correcto? Acá. Si bien es cierto, ¿ya?, el artículo 1 del Código Tributario me habla del concepto de la obligación tributaria. Y quiero que entiendas esto, ¿ya? El concepto de la obligación tributaria viene a partir de un vínculo jurídico. Es una relación, es un vínculo jurídico. ¿Por qué? Porque hay una ley de por medio que lo manda. La obligación, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. Está establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. ¿Y qué es el nacimiento de la obligación tributaria? La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación, ¿correcto? Muy bien, por ejemplo, yo cuando te decía, por ejemplo, mira, hasta ahí hemos hablado del artículo 1, concepto de la obligación tributaria, artículo 2, nacimiento de la obligación tributaria, artículo 3, exigibilidad, y el artículo 4, que es el acreedor tributario, el Estado, concurrencia de acreedores. Cuando es el tema de concurrencia de acreedores, primero se paga planilla, luego vienen los tributos, ¿correcto? El artículo 7, ¿quién es el deudor tributario? Importantísimo también que conozcamos. El deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable, ¿correcto? Entonces, el deudor tributario se divide en dos, como contribuyente o como responsable. Entonces, contribuyente,
¿Qué es el contribuyente? Aquel que pesa sobre su espalda el hecho imponible, pues correcto. Y cuando tienes hecho imponible, ¿qué tienes? Hecho generador de la obligación tributaria. Y cuando tengo hecho generador de la obligación tributaria, ¿qué tengo? Obligación tributaria. Y si tengo obligación tributaria y no la pago, ¿qué tengo? Exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Correcto? Entonces, ¿y qué es el contribuyente? El deudor tributario se divide en dos: contribuyente y responsable. Contribuyente es aquel que realiza respecto al cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria, o sea, el hecho imponible. El responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a este. Profesora, ¿el agente de retención o prestación no sería un responsable también? Pues sí, pero ¿por qué lo han separado? Porque quieren saber, tú sabes que los agentes de retención y los agentes de percepciones tienen una función, son los pagos anticipados del IGB. Entonces, te está indicando el Código Tributario, que es la ley madre, que te va a decir, oye, la administración tributaria va a elegir agente de retención y prestación vía decreto supremo o resolución de superintendencia. Entonces, la misma ley le quita jerarquía a otra ley. El artículo 10, y siendo el artículo 10 la norma madre de los tributos, se va a mantener así. Entonces, ¿qué es un agente de retención o percepción? En defecto de la ley, mediante decreto supremo, pueden ser designados agentes de retención o percepción los sujetos que por razón de su actividad, función o posición contractual estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregárselos al acreedor tributario. Adicionalmente, la administración tributaria podrá designar como agentes de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentren a su disposición para efectuar la retención o percepción de tributos. Quiere decir que la administración tributaria también podrá designar agentes de retención o percepción. O sea, la ley, el código me está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a infravalorar otra ley que te está diciendo, tú para elegir un agente de retención o percepción tiene que ser por decreto supremo o por ley, te dice acá. Perdón, por decreto supremo, que no es una ley, sino que es como una... Los decretos supremos son los reglamentos o son las directivas que dan los ministerios, ¿correcto? Entonces, el agente de retención es en defecto de la ley, se da en defecto de una ley mediante decreto supremo. Pueden designarse agente de retención o percepción. Los sujetos que por razón de su actividad, función o posición contractual tienen la posibilidad de retener o percibir tributos y entregarle al acreedor tributario. Adicionalmente, te dice, la administración tributaria podrá designar como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentren en disposición para efectuar la retención. O sea, por resolución de superintendencia me está diciendo que también la administración tributaria puede seleccionar su agente de retención o percepción. ¿Está bien o está mal? Hay un vacío, ¿cierto? Donde la administración tributaria has llenado ese vacío. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que el agente de retención o percepción también puede darse vía resolución de superintendencia. ¿Cuestionable o no cuestionable? Depende. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sus conceptos son claros, van a ayudar a determinar la correcta determinación de la obligación tributaria y su verificación. Ya no quiere decir que la operación no sea real. O sea, si la administración tributaria me va a elegir como agente de retención, o me va a elegir como agente de percepción, definitivamente las va a hacer a empresas que son bastante sólidas. ¿Correcto? Porque no esperan que en este caso, el tema de lo que son la designación por la resolución de superintendencia, lo cual no debe ser, pero ya como está dado en el artículo 10 que debe ser, por lo tanto vemos ahí una clara posición de darle un poder, en este caso a una resolución de superintendencia, porque lo dice el mismo Código Tributario. Cuestionable, por supuesto que es cuestionable, porque la resolución de superintendencia no puede nombrar a un agente de retención o percepción, porque eso debe hacerse por decreto supremo. Porque tiene categorías de... No le podemos dar una categoría de ley. Recuerda que los sistemas administrativos del IGB no son categorías de ley. Pero sin embargo, vemos que también hay cierto privilegio para dar la administración tributaria para que pueda designar a sus agentes de retención o percepción. Es lo que está pasando. ¿Bien? Muy bien, señores. Ahora yo quiero sacarte un pequeño informito, ojalá. Vamos a ver un informe. Rentas de trabajo, por acá tenemos, todavía no llegamos a eso. No, estamos viendo full rentas empresariales. Los informes son de rentas empresariales.
responsabilidad empresarial. Bien, son rentas empresariales, ¿correcto? Bien, señores, esta sesión yo quería pues explicarte los aspectos fundamentales del tributo y hemos culminado, ¿no? Entonces, ¿qué hemos querido explicarte? El sistema tributario nacional, el artículo 771, el tributo que no tiene definición, la clasificación de los tributos, impuestos, contribuciones y tasas y la diferencia y los casitos que hemos resuelto. Bien, señores, espero continuar con ustedes la segunda sesión